Una buena mañana para cada uno de ustedes, jóvenes y señorita, o tarde o noche donde puedan ver el video, ¿verdad? Espero que estén gozando de una buena salud y por supuesto sin faltar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces nuestro tema que vamos a ver con ustedes serían los productos notables. Nos dice de que a veces se preguntan qué serán los productos notables, o otros tengo una pequeña definición. Que los productos notables son las que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección. El resultado uno lo puede ver a simple vista o uno puede dejar una multiplicación, ¿verdad? Y como, por ejemplo, un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado nos dice que es la multiplicación de un binomio. Que puede estar de forma expresada de potencia, donde los términos pueden estar sumándose o restándose. Así como esto pueden ver por acá, donde los términos pueden estar sumándose o pueden estar restándose. Así como esto, donde los términos nos dice, ¿verdad? Entonces nos dice que el término que vamos a utilizar sería A, que sería el término primero, y B, que sería el término segundo, y el exponente, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que, vamos a dar la resolución de si nosotros llegamos a la solución de esto, tenemos que, como A más B, que sería una suma y está elevado al cuadrado, nosotros tenemos que hacer la resolución. Entonces tenemos que abrir paréntesis. Que sería entonces nos dice que el primer término tenemos que multiplicar. Entonces vamos a dejar de la forma. Tiene que multiplicar a esto. El primer término tiene que multiplicar a y a B. El segundo término también tiene que multiplicar a y multiplicar a B. Que sería nuestro resultado, quedaría A por A, que sería al cuadrado, más A por B, que sería AB. Y después multiplicamos B por A, que sería más AB. Y multiplicamos B por B, que sería B al cuadrado. Entonces, quedaría de esta forma. Nosotros venimos y dejar la resolución completa, ¿verdad? Entonces decimos, copiamos al cuadrado más. Ahora, esto como son términos semejantes, tenemos que sumar. AB más AB serían 2AB. Y copiamos más B al cuadrado. Como
Como pueden ver por acá, el resultado quedaría como un trinomio cuadrado perfecto. Sería a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, que sería esto. Entonces, como ya tenemos la resolución, este algoritmo lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, a través del algoritmo, podemos llegar a un resultado que sería el cuadrado del primer término más el cuadrado del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Que ahorita vamos a ver un ejemplo utilizando el algoritmo de un binomio cuadrado. Como podemos ver el ejemplo de acá, nos dice que un cuadrado de la suma de dos cantidades. Ejemplo 1, vamos a tener x más 5 elevado al cuadrado. Nosotros podemos utilizar el algoritmo que sería el cuadrado del primer término más 2 por el primer término y por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces lo que tenemos que hacer acá, hay que tener claro que tenemos que x sería a y 5 que sería b, Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿verdad? Entonces, tenemos que abrir primero los paréntesis. Sería igual al cuadrado del primer término, que sería x elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, que sería más 2 por el primer término, que sería x. Luego por el segundo término, que sería 5. Y el cuadrado del segundo término, que sería b, que da 5. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar x al cuadrado, que sería x al cuadrado. Nos quedaría así. Más multiplicamos 2x, sería 2 por x serían 2x por 5, que serían 10x. Ahora sería más, multiplicaremos 5 elevado al cuadrado, que es igual al decir 5 por 5, que serían 25. Y nos queda de esta forma x al cuadrado más 10x más 25, que sería la respuesta, queda como un trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos tenemos 4a más 2b elevado al cuadrado. Nosotros también tenemos que utilizar la misma fórmula, que sería el cuadrado del primer término más 2 veces la primera cantidad, que sería 4a,
por el segundo término, que sería 2b, más el cuadrado del segundo, 2b, tenemos que 4a más 2b por 4a y por 2b. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿verdad? El cuadrado de 4a, pero también tiene que aplicar si tenemos ya la parte literal, también siempre tiene que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Uno siempre tiene que elevarlo al cuadrado y tenemos que el cuadrado de 4a, que serían 16 al cuadrado. Más 2 por 4a, que serían 8a, por 2b, que serían 16ab. Más el cuadrado de 2b, que serían 4b cuadrado. Esto sería la respuesta que nos queda para la suma. Ahora vamos a tener otros dos ejemplos más de que es una resta. El cuadrado de una resta también vamos a utilizar la fórmula o el algoritmo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el cuadrado del primer término menos 2 veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Como yo ya les había explicado anteriormente, que nosotros tenemos que tener claro quién es A, que A sería el primer término, que sería A y esto es B. Para llegar a la resolución únicamente tenemos que nos dice que según la regla que el cuadrado del primer término menos 2 por 2 veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término, que sería esto. Entonces, esto nos quedaría así, de esta forma. Multiplicamos que el cuadrado sería 2x elevado al cuadrado menos 2 por 2x por b nos quedaría así. Nos queda que 2x menos 2 por 2x por 3 más el cuadrado del segundo término. Entonces la respuesta nos quedaría de esta forma, que sería 2 por el cuadrado de 2x, que sería 4x cuadrado, menos menos 2 por 2x, que sería menos 4x por 3, que serían menos 12x. Ahora el cuadrado del segundo término, que sería igual a multiplicar 3 por 3, que nos quedaría más 9. Que sería de esta forma. Ahora tenemos otro segundo ejemplo, que también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que saber quién es A o quién es B. Entonces decimos que acá también es A
y b. Entonces, al multiplicar esto también vamos a utilizar el algoritmo de el cuadrado del primer término menos 2 por el primer término y por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces, tenemos que abrir primero paréntesis, ¿verdad? Entonces, pues sería 2x elevado al cuadrado menos 2 por 2x y por 6 y más el cuadrado de 6. Entonces, para obtener el resultado de esto únicamente hacemos lo mismo. Multiplicamos, entonces quedaría de esta forma. X 2x elevado al cuadrado, que serían 4x cuadrado. 4x cuadrado menos 2 por 4. Tenemos que 2x elevado al cuadrado, que serían 4x, ¿verdad? Entonces multiplicamos menos 2x por 2x, que serían menos 4x, por 6, que serían menos 24. Menos 24x. Más el cuadrado del segundo término, que sería, ponemos el signo más, serían 6 por 6, que serían... nos quedaría un total de 36. Y esto quedaría como nuestro resultado. Como bien se pudieron dar cuenta, que para llegar a la resolución de un binomio al cuadrado nos pueden presentar una resta o ya bien sea una suma. Donde los términos, ¿verdad? Tenemos que tener un primer término y un segundo término, así como habíamos visto por acá. Y después utilizar lo que sería un algoritmo, donde uno puede utilizar el algoritmo de que tenemos para llegar a la resolución. Siempre tenemos que tener en cuenta el algoritmo que utilizaremos siempre para la resolución del cuadrado de una resta o ya bien sea el cuadrado de una suma. Y gracias por su atención, espero que lo hayan comprendido y muchas gracias.